Bienvenidas a Calladitas No. En este episodio está picante, está sabroso. ¿Cómo pensar más en sexo? No te vamos a obligar a que tengas sexo, pero sí te vamos a obligar a que pienses el por qué sí, el por qué no, el qué pasa en tu vida en estos momentos, el cómo lo puedes mejorar paulatinamente y cómo al final del día podrías acabar diciendo, estoy mejorada. Atrévete a tener conversaciones incómodas, porque lo vas a gozar muchísimo. ¿Calladitas? No. Hola, bienvenidas a Calladitas No. Soy Diana Cover, psicoanalista y doctora clínica. Y Eva Marcushammer, psicoanalista y doctora en psicoanálisis clínico. Y bienvenidas. Hoy vamos a hablar del sexo. Y vamos a hablar del sexo desde un lugar de cuánto piensan en él, cuánto está en su fantasía, cuánto está en su día a día. Porque deberían de saber que luego pensamos que el sexo es una situación normal, que ahí está, es la chispa de la vida. Exacto, y lo que vamos a tratar de hacer en este episodio es romper uno de los mitos más grandes que hay, ¿no? Que el sexo es espontáneo, que se da con natural, ¿no? Que ocurre en todas las relaciones, que no se pierde, ¿sí? Como una chispa que aparece de la nada. Realmente el deseo, como el amor, es algo que se cultiva y es lo que vamos a tratar de ver en este episodio. Sí, porque el deseo amoroso, el deseo sexual, como bien dices, es un trabajo continuo. No se crean, ¿sí? Yo luego a mis pacientes, parejas, les digo, oigan, le ponen más interés, le ponen más esfuerzo a sus trabajos que a sus parejas. Así a es sus que sociedades, ¿sí? Con otras personas, sus amigos, sus hijos, que a sus parejas. Y cuando ustedes dejan, o cuando nosotros, cuando todos dejamos de dejar de anhelar a nuestras parejas, se pierde la sexualidad. Por eso, si estás lista para revisar tus creencias más íntimas, quédate aquí y suscríbete, por favor, a nuestro canal. Sí, porque esto va a ser sin filtros. De aquí sí vamos a hablar de lo mero, de lo que hay que hacer como para mantener esa chispa encendida. ¿Por qué ya no pensamos en sexo, no? Es una de las preguntas. Estás recién casado, lo único que piensas es en eso, sexo en la mañana, sexo en la tarde, sexo en la noche, ¿no? Cuentan por ahí la leyenda que mi papá llegaba a mediodía a la casa, y bueno, 6 hijos, ¿no? Exacto. O sea, pero era como... Tiene que haber muchos intentos para 6 hijos, ¿no? muchos intentos. Pero dicen que dejaba de trabajar y se iba a la casa, ¿no? Entonces, sí, eso es el principio, pero ¿qué va pasando con el deseo? ¿Qué va pasando con lo cotidiano? Que la vida se nos atraviesa, los hijos se nos atraviesan, vivimos muchas veces en un estado de supervivencia, ¿no? Apagando todo el día bomberazos, ¿no? Pero mira, yo creo que además, como bien dices, porque ahorita hablaste ¿no? de recién casados, yo creo que vivimos como en fases, porque a mí me gusta mucho la fase del noviazgo. En la fase del noviazgo hay una proyección muy clara sexual sobre la otra persona. Todo el tiempo estás buscando que te haga caso. Quieres también tú hacerle caso a él. Entonces hay este clima, hay esta energía sexual que se da todo el tiempo. Uh-huh. Miradas, ¿no? Llamadas, textos. Te tocan, sí, todas búsquedas, no puedes comer, no puedes dormir, todo el tiempo estás pensando en la otra persona. Y la pregunta que teníamos que hacernos, ¿qué pasa en esas fases que de repente nos desfasamos? Claro, es que es el cansancio, estamos cansados y ¿saben qué? Estamos resentidos con nuestra pareja, porque hay tantas pequeñas cosas de la vida cotidiana que nos empiezan a molestar.
que si dejaste la pasta de dientes abierta, que si no cerraste bien la puerta del refrigerador, que si no pusiste los zapatos en su lugar. Y son cosas que ni le vamos a decir a la pareja, ni vamos a armar un gran pleito acerca de ello, pero vamos guardando enojitos que nos empiezan a distanciar de la pareja, ¿no? Yo te diría que donde está esa clase de energía negativa, donde está esa clase de lastimadura, fatiga, hartazgo, cansancio, ¿no? No puede haber algo más. Claro. ¿No? Una cosa toma el lugar del otro. Claro. Y uno se tendría que hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como para recuperar esta parte de una sexualidad sana, una sexualidad espontánea, un pensar, un anhelar al otro? Sí, porque el deseo no se muere, ¿sí? Lo matamos. Sí. Lo vamos matando con la rutina, ¿no? Y entonces no es falta de amor, ¿sí? Es exceso de silencios, es exceso de heridas. Sí, es una falta de complicidad, es una pérdida del otro en tu mente. Y creemos que de ti mismo. Y creemos que debe de surgir espontáneamente, y la verdad no es cierto. Tenemos que hacer espacios para el sexo, ¿sí? Tenemos que estar pendientes del otro en ese sentido. Porque si no, vamos apagando el erotismo de la pareja, ¿no? Se va apagando. El deseo no se va, lo desaparecemos. Sí, el deseo no se va, pero tampoco es tampoco es una llama olímpica que queda como prendida, ¿no? Todo el tiempo, ¿sí? Porque tienes que soplarle de repente para que, ¿no?, quede despierto. Y la rutina, ¿no?, todo esto que estamos diciendo, pues es una parte en la que sí vamos perdiendo el deseo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa de una fase a otra? Y preguntarnos con qué frecuencia piensas en sexo, amiga. ¿Qué tanto estás pensando durante tu día en sexo? ¿No? Porque hay quienes piensan todo el tiempo, pero hay quienes no lo piensan. Se van absorbiendo con la rutina y creemos que sí necesitamos pensar en sexo. Para hacerlo necesitamos pensarlo. Porque al pensarlo lo vamos deseando. Bueno, pues entonces tendríamos que platicar un poco, ahorita que ya sabemos cuáles son los motivos por lo que los dejamos de pensar, por lo que lo dejamos de desear, por lo que lo dejamos de anhelar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que pasan muchas cosas. Yo creo que pasa que, mira, desde el cambio del cuerpo de uno, en donde la libido, ¿sí?, esta energía que quitas del cuerpo para poner en otro lugar, te va desinflando. Ya no buscas ni siquiera tu propio placer. Ya olvídate del placer del otro, de tu propio placer. El fingir orgasmos es una forma de ir matando. Eso yo creo que es como el resultado más grave, más penoso de lo que puedes hacer. Porque empiezas apagando las luces de tu cuerpo. Yo lo veo así. Empiezas mira, hasta cuando te bañas, ya no te bañas rapidísimo, ya vámonos, que no sé qué. No hay la sensualidad no se hay va una perdiendo. Sensualidad de tu propio cuerpo en donde uno pueda ir como sintiéndose, viéndose, acariciándose. Y no estoy hablando nada más de lo sexual, sino también de lo sensual. Claro, que van juntos. Que van juntos. Que van juntos y que los tenemos que cultivar. Porque, ¿saben qué? Preferimos, de verdad, morirnos que tener conversaciones incómodas. Eso es lo que pasa. Uno de los grandes, ¿no?, pilares de que el sexo o la sexualidad no pierda calidad es poder hablar. Claro. Sin sentirte tan incómoda. Y hablar de sexo es algo natural, tendría que ser natural. Pero otra vez, ¿no? Yo creo que si yo tuviera que hablar con una pareja joven, con unos novios, ojalá los novios llegaran más a terapia. Sí. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo.
no lleguen cuando ya, ¿no? Ya se está tienen muriendo el amor, ¿no? La bomba cayéndote sobre el techo. Vayan antes, conózcanse antes, hablen. Esto que dices de la incomodidad de hablar del sexo, me parece vital. Y hay cosas muy sencillas que queremos que nos avergüenzan. Y entonces no estamos satisfechos, ¿sí? Preferimos masturbarnos, ¿sí? Porque yo oigo muchísimas parejas casadas que cada quien se masturba por su lado, ¿no? A decirle, porque tienen sus fantasías, porque tienen sus deseos, a decirle usemos este juguete, ¿no? O me gusta de esta forma, o hagámoslo rudo, o hagámoslo despacito, ¿no? O por favor tomémonos más tiempo desvistiéndonos, porque eso me erotiza. Todas estas... No, eso se va perdiendo. Se va perdiendo, pero se tiene que hablar, y se tiene que hablar como hablamos de los hijos, ¿sí? Como hablamos del trabajo, como hablamos del gasto. Tenemos que hablar de sexo con nuestra pareja. Es que ahorita que te estaba diciendo que se va perdiendo, tengo como duda. Tengo duda de que si se va perdiendo o nunca se inició desde ahí. Porque en la juventud, de recién casado, hay a lo mejor una libido distinto, un ritmo de la libido distinto, en donde tal vez la palabra no es tan significativa como el actuar del cuerpo. Es que da vergüenza, ¿no? Lo que dices es muy importante. ¿Cómo no hablamos de sexo nunca? Es que esa es la cosa. Nunca, ni desde novios, ¿no? Vas y lo haces, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas están más ahí, espontáneas, claro. más pero desde más ahí naturales. empieza fingir el orgasmo. No, y desde ahí empieza el silencio. Claro. Y el silencio es el enemigo del sexo. Así es. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo sí creo que tenemos que pensar en cómo tener esta conversación. ¿Y sí. cómo se tiene esta conversación? Porque también, y ayer lo hablábamos, bueno, cuando grabábamos lo de Adina, que fue ayer, ya lo dije, ¿no? Cuando hablábamos con Adina sobre las finanzas personales y hablábamos sobre cómo implican una emocionalidad, yo creo que hablar de sexo también implica una emocionalidad. Y ahí es donde entra lo que tú dices de la timidez, la vergüenza, lo que se ve bien, lo que es correcto hablar de parte de una mujer, porque, la cantidad de tabús que tenemos las mujeres en relación a hablar de nuestro propio anhelo, de nuestro propio deseo, de lo que te excita, de este tamaño. De lo que te excita. ¿Te atreverías a hablar de lo que te excita? ¿No? ¿Has fingido para evitar una conversación incómoda? Estas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál sería tu fantasía más difícil de compartir con alguien? ¿No? ¿Cuál sería tu fantasía más difícil de compartir? Por el miedo. ¿Tú crees que te lo voy a decir así? No, ni te lo estoy preguntando, amiga. Sentí que sí. No, es que fíjate que te vi así porque yo... No, sí pensé. ¿Verdad que sí? Sí pensé. ¿No? A ver, piensen. A ver, piensen. ¿Sí? A ver, ¿se acuerdan del librito, del cuaderno? Ok, sáquenlo. ¿Qué fantasía fantasías no te has atrevido a decirle a tu pareja? Exacto. ¿O qué fantasías no te has atrevido a decirte a ti mismo? ¿Y así como en pensamiento alto, no en voz alta, pensamiento alto. Y preguntarte primero, ¿qué te excita? ¿No? Porque sí te tienes que preguntar, ¿qué te excita? Sí, ese es el primer punto. Y cuando sin duda. conoces lo que te excita, ¿te atreverías a compartirlo? ¿Y por qué, no? Todos estos tabús, y vuelvo a esta parte como judío-cristiana, en el sentido de dónde hemos nacido y desde qué reglas, ¿no? Estas reglas tan represivas en relación sobre todo al cuerpo de la mujer, ¿no? De lo que no debes de hacer. Yo me acuerdo, no voy a decir nombres, pero me acuerdo que estábamos viviendo en Mérida, un año vivimos en Mérida, y pues la verdad en aquel entonces, no habían escuelas laicas, o sea, no. Entonces tenías, sí que sí, estar, ¿no? Con los legionarios de Cristo.
Ya vas a entrar con problemas, amiga. Bueno, lo siento, pero no te digo. Yo creo o sea, no puedes. No puedo. Y entonces, una vez me llegó la notita, ¿sí? Que uno de mis hijos, no voy a decir quién, estaba frotándose con el pupitre. No te creo que te avisaron de la escuela. Me avisaron. No inventes. Me avisaron. Y que, bueno, ese era muy inapropiado y que por favor hiciésemos algo. Entonces le hablé a mi amigo de Somalia, ¿sí? Y le dije, oye, ¿cómo se aplica esto de la circuncisión del clítoris? Porque al parecer los legionarios me están pidiendo que... Es broma, pero a ver, me parece grave. Bueno, me parece grave que algo así pueda pasar, pero bueno. La verdad es que lo más excitante es lo que no nos atrevemos a decir, ¿no? No lo sé. O sea, tú, si no lo puedes pensar, ¿cómo se vuelve excitante? No, lo tienes que poder pensar, ¿no? Y tienes que saber que el sexo no siempre es dulce, tranquilo, a veces es agresivo. Vanilla sex, ¿no? Le dicen ahorita, vanilla sex. A veces es rudo, a veces es, ¿no? Y así es. La cosa es cómo puedes tolerar y aceptar la fantasía no tan bonita, no tan dulce que puede tener tu pareja, ¿no? Porque a veces no están en sync. Lo que uno quiere tener un sexo tranquilo, ¿no? Sí, no, el otro quiere tener un sexo más agresivo, por ejemplo. Tú no puedes disfrutar, no puedes mejorar aquello que no nombras. Tú tienes que nombrar lo que necesitas en todos los sentidos, no nada más en la sexualidad. Pero me parece que en la sexualidad de repente sí hay un esfuerzo extra que se tiene que hacer en relación a este diálogo con el otro. Sí. Y aguantar que la otra persona te diga que sí o sí no. Me acuerdo de unos pacientes en donde él le molestaba mucho que ella gritara durante el orgasmo. Por ejemplo. Y entonces para mí sí fue muy difícil escuchar eso, porque dices, ¿y entonces dónde llevas un comentario de estos? ¿Qué haces con él? Y te va inhibiendo. O sea, el rechazo de tu pareja a todas estas fantasías sexuales que tenemos te va inhibiendo. Y eso lo que va a irte llevando es a no tener un buen sexo en la pareja. Sí, yo le dije a él, oye, mejor porque pensemos en lo que te provoca el escuchar el placer de la otra persona. Tiene que ver con que tú mismo estás en una situación en donde estás censurando constantemente tu placer y entonces escuchar el placer de la otra persona te saca de tu ritmo. Te hace ruido. Ahora sí que te hace ruido. Y entonces, mira, creo que pudimos hablar muchísimo de la fantasía que él no se atrevió a nombrar. Y cuando lo nombró, sí, llevó a otra clase de plática hasta de la relación de ellos dos. Entonces fue muy interesante porque tuvieron una conversación incómoda. Tuvieron una conversación muy incómoda. Pero era necesario porque es un poco como, ¿no? Cuando te volteas y ves que tu pareja está haciendo un ruido raro con el agua o masticando raro. ¿Cuántas veces tus pacientes no te han dicho, no tolero ya como toma? Ah, bueno, es que ya cuando llegan a ese punto, ya no hay punto de retorno, amiga. Pero ya cuando te molesta que abran el cajón, ¿no? Donde tienes tu ropa interior, ahí ya se ha deteriorado mucho la relación. Bueno, si abren el cajón de tu ropa interior, no, bueno, ahí hay una fantasía. O de su ropa interior. Ya sabes, cualquier conducta normal, cotidiano que te pueda ir molestando, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo, no me quiero desviar, pero yo sí creo que aquí hay una cosa muy interesante, que es hablen sobre lo que sientan. Y no tienen que ser pláticas largas.
tengan cuidado que cuando hablen de estas cosas, ¿sí? Una cosa no lleve a otra, porque entonces caes en la sensación de rechazo, de culpa, de sentirte atacado o atacada. Entonces mantengan estas pláticas en el rubro del sexo. Claro. ¿En qué te gusta? ¿En qué te excita? ¿En qué te mueve? Y acuérdense, la mirada. La mirada despierta el deseo. La mirada, el mensajito durante el día, el decirte extraño, ¿sí? Al rato te voy a consentir. Todas estas cosas que parecen... Y mira, no hay forma fácil de hacerlo. No. Hay que hacerlo. Exacto. ¿Cómo dicen los cognitivos conductuales? Sí. Hazlo. ¿Sí? También es un poco fóbico no hacerlo. Porque no sabes qué vas a sentir, no vas a saber, no sabes lo que siente el otro. Te da vergüenza que el otro no te acepte. ¿Qué tal que le digas, exacto, a mí lo que me gusta es que me des nalgadas? ¿Sí? Eso es lo que me gusta, que me des nalgadas. Me gusta que me empujes, me gusta que me truenes contra la pared. Puede pasar, ¿no? Y miren, si no lo quieren hacer directamente, ¿no? Estos ejemplos, si no lo quieren hacer directamente, háganlo a partir de lo que puedan ver en una película. Porque también, ¿no? Y se pueden voltear en esos momentos y decir, está chido, ¿no? Está padre. Hablando de películas, no sé si ya viste Dying for Sex. Ay, está buenísimo. ¿Qué tal? Está no sé el título en español, pero de verdad es una mujer que se va a morir de cáncer y nunca ha tenido un orgasmo. Ella va descubriendo lo que le gusta y creo que es algo que todas las mujeres lo tendemos que hacer. No tenemos que esperar hasta que ya nos vamos a morir para tener un orgasmo. Pues es que uno nunca sabe cuándo va a morir. Entonces, sí, ¿no? Ella sí sabía. Ella sí sabía, sí, y eso es lo verdad. Que la hizo moverse del lugar. Pero yo diría, como no esperemos a que tengamos este diagnóstico tan fatal, tan catastrófico como para... Pero bueno, a mí en esa serie hubieron momentos que me incomodaron mucho. ¿De verdad? Sí, debo de admitirlo. Mira tú. Porque se juntó con esta parte de culturalmente, qué raro sería eso, ¿no? Porque hay unas escenas con el vecino que me parecieron geniales, pero empecé a reírme muchísimo y luego dije, no, esto es una risa un poco de ansiedad. ¿En serio? De ansiedad. ¿Por qué? Porque creo que la sexualidad llevada a ciertos parámetros también puede tener algo grotesco. Claro. Puede tener algo vulgar. Claro. Y yo creo que nos defendemos mucho frente a esta parte de la vulgaridad que está en nuestras cabezas. Lo entiendo. Porque en el sexo tenemos que entender que se vale todo. Se vale todo. Menos matar al otro, ¿verdad? Siempre y cuando en acuerdo mutuo. Claro, definitivamente. Siempre tiene que haber acuerdo. El safe word. Sí. Es la palabra, ¿no? que usan mucho los masoquistas. Sadomasoquistas. ¿No? Los sadomasoquistas para no ¿Cuál es matarte. La palabra? Cada pareja tiene que tener... Es un safe word, ¿no? Sí, una palabra de que salvaguarde el momento en donde... ¿Hasta dónde vas a llegar? Sí. Que te dice hasta dónde, hasta aquí llegas. Sí. Sí, en tu agresividad, que hay muchas parejas que lo disfrutan mucho. Porque el sexo lo que sí hace es que te conecta en otro nivel. Es un nivel de intimidad, de cercanía, de abrazo, ¿no? Que tenemos que rescatar y cultivar porque la pareja se va perdiendo, se va desamando, ¿no? El sexo y el amor pueden ir de la mano muy bonito, aunque sea violento, aunque sea agresivo, aunque sea incómodo. Ahora, tampoco quiero dar como la sensación de que si no, no, porque muchas preguntas, a veces las preguntas son, ¿y cuántas veces a la semana es normal? Sí, no. ¿Y cuánto? ¿Y cómo? ¿Y sí, qué tan divertido? Bueno, como muchas preguntas como si hubiera una norma de lo que es normal. Sí, me decía tenía yo hace años un paciente que de verdad tenía sexo en la mañana, a mediodía y si podía en la noche. Y no usaba ninguna ninguna pastillita poderosa y mágica para pero tenía una libido
combinada con ansiedad tan intensa, y tenía un amante de muchos años, casi tantos años como su matrimonio. Y entonces con la esposa tenía sexo en la mañana y con la amante tenía sexo a mediodía. Y era la rutina. Comía con la amante todos los días y tenía sexo con su esposa todas las mañanas. Ay, sí, me lo contaste. ¿Te acuerdas? Sí. Yo decía, ¿de verdad? ¿Y cuánto tiempo le va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durarle este deseo? Pero había en las dos relaciones algo que disfrutaban muchísimo ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente deseado? ¿Cuándo fue la última? Pregúntate. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente deseada? ¿O cuándo fue la última vez que verdaderamente deseaste? Así es. Porque yo creo que cuando hay una ausencia de deseo, también se rompe una conexión emocional. Claro. Y el deseo es algo que no es espontáneo, de verdad se cultiva. Se cultiva a través de la mirada. Es un, híjole, que no quiero usar esta palabra, pero es un trabajo. Es un trabajo que se tiene que hacer conscientemente, ¿no? Y también me parece que y eso es un tema que a mí me cuesta más trabajo, el pensar, y creo que va un poco en relación a lo que tú acabas de decir de tu paciente. No siempre necesitamos amar para tener sexo. Ah, no. No. A mí esa idea me cuesta trabajo. Bueno, a las mujeres nos cuesta en general más trabajo, pero estas cosas en otras culturas han cambiado muchísimo. Nosotras porque sí somos boomers, venimos de toda esta cultura donde, éramos pequeñas cuando se descubrió la pastilla anticonceptiva, ¿no? Bueno, en los 50, ¿no? Por eso. Acabábamos de nacer. Sí, eso eso emancipó muchísimo el deseo. El deseo. Eso, bueno, liberó, ¿no? El deseo. Claro. Liberó el deseo. Claro, porque ya no puedes tener sexo y no tener hijos cuando lo tienes, ¿no? Y en otras culturas no hay eso. ¿Cómo me decía? Un paciente colombiano me decía cuando le dije, es que bailar es como hacer el amor, ¿no? Y me dice, eso lo piensan los mexicanos. Para los colombianos bailar es bailar, porque saben bailar. Sí, sí saben bailar. Saben bailar. Entonces, tenemos que ver cómo cada pareja va a ir descubriendo lo que desea y cómo despertar tu deseo, ¿no? Sí, y cómo... Porque la pornografía no es la mejor forma de despertar el deseo, amiga. Pero tampoco la quisiera, ¿no? Yo creo que muchas parejas necesitan de repente como esta pista de despegue como para poder entrar a un lugar que los libere un poco. Váyanse al hotel, por ejemplo. No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso, váyanse de repente a un hotelito. Yo también trabajé con una pareja que lo hacía de tanto en tanto, encargaban a los hijos y la cosa era, la consigna era, vamos a hacer el amor todo el día. Y cómo manejaban no tener orgasmo para poder estarse erotizando todo el día. Ay, qué interesante. Muy interesante, ¿no? Ellos usaban de repente la marihuana, de repente el alcohol, ¿no? Porque así era su manera. Y yo no me voy a meter en lo que es prohibido o no es prohibido. Son estilos de pareja que a ellos les funcionaba muy bien. Pero ¿no sientes que eso también tiene que ver un poco como si tú alteras un poco tu manera habitual de conciencia, entonces puedes entrar a otros espacios en donde te atreves un poco mejor? El alcohol desinhibe muchísimo. Definitivo. ¿No? Y ahí hasta... Pero también ya cuando están muy alcoholizados, pues no tienen erección. No, yo estoy hablando de esta parte en donde otra vez rompemos con el tabú de lo que es permitido o no, ¿no? Y entonces cuando tenemos unas burbujas encima, ¿no? La desinhibición, el sentirte más libre, el importarte un poco menos lo que el otro piensa.
Claro, y estar menos consciente de tu cuerpo también. Esa es ¿no? una bronca. Menos de tu cuerpo y más de lo que siente tu cuerpo. Más de la sensualidad, más de lo erótico, ¿no? Eso es como... Ahora, el sexo también, ¿cómo te hace sentir? Te hace sentir acompañado. Muchas veces usamos Amado. el sexo para evitar sentirnos solos, para evitar la soledad, ¿sí? Porque sí te acompaña, ¿no? No, y sí, y por eso, y desde mi propio punto de vista, creo en la pareja, Claro. creo en que la sexualidad combinada con un sentido de respeto y de amor, aunque sea momentáneo, porque tampoco quiero decir Y no que... siempre traerlo, ¿no? El amor al sexo. No, pero yo creo que no será que aunque sea un sexo espontáneo, ¿no? La fantasía del aeropuerto, ¿no? Que conoces a alguien, tu vuelo se retrasa y entonces ahí hay ¿no? Hay una situación porque tienes de ir volando y meterte al baño. Bueno, ¿no? eso ya son palabras mayores, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces. El otro día salió en las noticias que habían cachado Sí, a a una pareja O sea, y la azafata se ve que estaba así como pegándole al cochino, sálganse de ahí. Sí. Y cuando estos dos salieron, todo el aplaudió. mundo aplaudió. ¿Por qué? Porque en cada mente hay el sexo en una cabina, no sé cómo le puedan hacer, pero ¿En en el una baño? No sé, solamente yo que lo he estés en pensado. primera, porque Pero en el chica baño en está clase chi- imposible. Pero está muy chiquito. Como sea, pero los de business están un poco más grandes. Pero bueno, ¿sí? ¿qué tal nuestra fantasía? ¿Hasta dónde viajó? No sé, pero ves luego de repente la mantita, ¿no? Yo caché una vez a una pareja que tenía la manta, ya sabes, puesta, y ella tenía la mano donde te conté, y él también la mano donde te conté, y estaba... ¿En el avión? En el avión. En el avión. Ahorita estaba pensando en los VIPs de nuestros cines, que también ya no dan mantas desde el COVID, pero quién sabe, a lo mejor las mantas no acababan tan limpias. Puede ser. Puede ser. ¿no? Bueno, Pero acuérdense que el sexo se conecta con ser vistos. Ajá. Ser mirados, ser deseados, estar acompañados, ¿sí? Es una forma de no estar solos. Es muy importante el sexo, démosle un valor importante, Sí. ¿no? Que eso es lo que queremos con este capítulo hablar, ¿no? Tratemos de recordar con nuestra pareja el primer beso, cómo nos conocimos, ¿sí? Regresar a esta fantasía. Es bien importante porque nos olvidamos, ¿no? Con lo cotidiano, de repente irnos a cenar y ¿te acuerdas cuando te conocí? ¿Te acuerdas cuando fue la primera relación sexual? ¿Cómo te sentiste, oye? ¿Qué pasó? Como reconectar todos estos momentos, ¿no? O extraño cómo me mirabas. El otro día me decía un paciente, no tolero que mi pareja esté todo el tiempo paseándose desnuda. Me gusta la sorpresa. Me gusta como lo no tan evidente. Se me va el deseo de verla siempre encuerada. Mira, qué Sí. interesante. Por eso creo que las mujeres nos gusta más, y hay estudios en relación a esto, que nos gusta más a los hombres en uniforme, con trajes con corbata, ¿no? Aquello que no se revela, pero que sí revela una masculinidad. Revelar un poquito y no todo. Y no todo. Dejar a la imaginación. Por eso yo creo que la ropa interior, los negligés, todas estas cosas pueden ser... Pero como cuando se asoma. Cuando se asoma. No cuando está expuesta todo el tiempo, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y cambió ya esto? No, dice, ya hora de pasearse en ropa interior, ahora ya se pasea desnuda. Y no se me antoja, ¿no? Él me decía, no se me antoja verla. Bueno, eso nos lleva al siguiente punto, que si no es el deseo, ¿qué es lo que el no deseo revela? Porque eso creo que nos conecta con lo que empezamos, que quiere decir justo cuando alguien ya no se te antoja, cuando, como dice tu paciente, ¿no? Lo que revela ya no me excita, es que hay otras broncas subyacentes. Claro, y habla mucho de nosotros. Lo que nos excita habla mucho de nuestras heridas también. Y habla mucho de nosotros mismos,
todo el tiempo, lo que deseamos, como lo deseamos, ¿no? Este paciente tiene ciertos problemas también, ¿no? Entonces, para él, lo oculto es lo que le excita más. Ciertas, no diría problemas, dificultades a la hora del performance, ¿no? Y luego hay problemas como muy específicas. Yo sí me he dado cuenta que a lo largo de la práctica clínica, cuando los hombres tienen alguna falla en su quehacer del diario, sobre todo relacionado con su trabajo, cuando han quebrado o cuando el negocio no va bien o cuando no pueden proveer como estaban proveyendo, hay una disminución en su libido, hay una sensación de que entonces, y puede ser que sea real, ¿no? En donde la mujer ya está también tan preocupada por la situación que tampoco, pero sí he notado en ellos que hay una parte de, sí, que si yo no salgo a cazar y tengo un trofeo de lo que he cazado y te lo puedo traer, y hay una falta de admiración, una falta de deseo. Claro. Basamos nuestros deseos sí en diferentes elementos. Claro, y esto me hiciste pensar, ¿sabes qué? En cómo te mantienes atractivo. Hay hombres que les gustan gorditas, por ejemplo, y muy gorditas, muchos, y se vale, ¿no? Y entonces, mantenerte así gordita para sostener el deseo de tu pareja, si a ti te gusta y si tú lo hiciste así, ¿por qué no? ¿No? O si perdiste ya la figura. Hay hombres que se molestan de ver a sus mujeres descuidadas, ¿sí? Les enoja, les va enojando que no se cuiden como se cuidaban cuando eran novios, ¿no? Que vayan, pues ahí está la falta de inversión. Sí, vayan sintiéndose todas muy cómodas y fodongas, ¿no? Tampoco se vale. ¿Cómo le gustas a tu pareja? Es importante, ¿no? Ellos también con aquello, ¿no? A mí no me gustan los hombres flacos, por ejemplo. Los hombres muy flacos no me gustan grandes, macizos, siempre te he dicho, no, los flacos no se me hacen atractivos. Lo que pasa es que eso es muy primitivo, ¿no? Yo creo que, sobre todo en nuestra mente, el hombre flaco o el hombre no musculoso es un hombre que no te va a poder contener. Abrazar. Por eso digo, ahí están las heridas, ¿no? Me gustan los osos. El abrazo de oso me encanta, ¿no? Entonces, como todas estas cosas que vas tú siendo consciente. Y luego es muy cultural. Una paciente me mandó el otro día una serie de fotos de su viaje por África, ¿no? Y entonces no sé qué hizo el algoritmo, que de repente me empezaron a llegar como muchas diferentes, no sé, contenidos de diferentes tribus en África y cuáles eran las características de belleza de cada una de estas tribus y sobre todo qué hacían en estos rituales de seducción, ¿no? Y muy distintos, así como un abanico de posibilidades. Y pienso en lo que dice el hombre árabe frente a una mujer toda tapada, ¿no? Toda tapada. O lo que ellas dicen de eso. Ellas muchas veces, y he escuchado estos testimonios en donde dice, para nosotros no es una represión. Para nosotros lo que es el dejar esa chispa de curiosidad a la imaginación. Otras, si vamos a la cultura un poco más, ¿no? Afroamericana, por ejemplo, son mujeres, ¿sí? Ves a hombres más delgados y mujeres, sí, muy bien puestas. Muy bien puestas. Yo les llamo más mujer, ¿no? Con contornos más definidos. Yo creo que en el occidente hemos perdido un poco como la capacidad de entender lo que nos gusta. Tengo una amiga de muchos años, crecí con ella, siempre ha tenido un problema de sobrepeso y una vez su marido llegó a la casa y la encontró comiendo su helado, ¿no? Y le dice, mi vida, pero si antes al menos te escondías para comer, ya ni siquiera te escondes. Y ella le contesta, me morí de la risa, ella le contesta, ¿qué quieres? ¿Me quieres amargada o me quieres más mujer? ¿No? Bueno. No, y todo lo que se puede hacer con un helado. Le había dicho, te invito. Te invito. Ahí está lo que tú dices, ¿no? Esta es la clave,
¿Cómo podemos despertar el deseo desde lo cotidiano? ¿Sí? Ahí está. Pregúntense, ¿qué les excita? Compártanlo, atrévanse a compartirlo con sus parejas. Atrévanse a ser novedosos, a salirse de la casa, ¿sí? A olvidarse de estos resentimientos que vamos acumulando durante el día por cositas y pequeñas cosas que nos van molestando del otro, ¿sí? Tratemos de decir, pongámosla a un lado, necesitamos reconectarnos, necesitamos volver a desearnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? En esta etapa, porque además vamos cambiando de deseo. Lo que te excitaba cuando tenías 20 años, puede ser que ya a los 50 te excite algo diferente o a los 30. Gracias por lo de los 50. ¿No? Uh-huh. No, porque vamos cambiando. Sí, vamos cambiando, ¿no? Y creo que hay que vivir la sexualidad con conciencia. Porque eso es lo que lleva a la autoestima. Claro. Y eso es lo que te lleva a atreverte a decir lo que quieres y a lo que deseas. Y escuchar lo que el otro también desea sin sentir que si no lo has dado, si te da como rareza lo que te está diciendo, no es un ataque, no es tu pareja compartiéndote lo que para él o para ella es importante. Claro. Y tú, si él lo puede hacer o ella lo puede hacer, tú vas a tener el mismo derecho de hacerlo. Claro. Te va a invitar, la sinceridad de la otra persona te va a invitar a que tú puedas ser más genuina. Claro, y no le tengamos miedo a preguntarle al otro qué te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta que te toque? ¿Cómo te gusta que te mire? ¿Dónde te gustaría hacerlo? ¿No? Porque luego hay parejas que de recién casadas lo hacen en la cocina, en el baño, y después eso se va perdiendo. ¿Cómo regresar a pensar más en sexo? Pero yo te diría entonces dos cosas. Preguntar, pero también decir, no esperar a que te pregunten. Claro. Porque eso creo que de repente también es una tarea que le depositamos a los hombres, como si ellos tuvieran que ser esos que toman el primer paso, como cuando estabas como flor de la pared esperando que te sacaran a bailar. Tienes razón. ¿No? Hoy en día yo creo que las mujeres tenemos que ser más una activas, pacientita, ¿no? Ayer en la mañana, en el miércoles en la tarde me decía, pues es que no me ha querido dar un beso. Y le dije, ¿tú por qué no se lo das? Exacto. Dale tú el beso. Exacto. Ay, ¿no? Y se hizo así como ostión en una ostra. Y sabes con que limón. Sí oigo muchas veces ese reclamo de los hombres, ¿no? ¿Por qué tengo yo que iniciar siempre el sexo? Porque ellos también quieren sentirse deseados. Y acercarnos y nosotras empezar el sexo los hace sentir deseados. Entonces, humor, ternura, sí, curiosidad, espontaneidad, y no crean que tienen que empezar del 0 al 100. No, también en esto hay un espectro, ¿sí? Si antes no se agarraban de la mano o perdieron la capacidad de agarrarse de la mano, empiecen por ahí. No tienen que empezar ni por el coito, ni por el hotel, no, empiecen por algo que pueda romper la rutina. Alguito. Claro. Y también darse cuenta que si es el resentimiento el que te ha alejado sexualmente con tu pareja, a lo mejor necesitas hablarlo. Necesitas tener una conversación para que el humo desaparezca. ¿Y sabes qué? Yo no me había dado cuenta, pero hay muchísimas cosas hoy que puedes encontrar como fines de semana, hoteles que se dedican a la sensualidad. Y no estoy hablando de masajes. No, o de tríos, no. Estoy hablando en donde puedes reconectar. Estos son programas especiales en donde puedes reconectar contigo mismo a nivel sensual, con masaje, con aromaterapias, con una caminata ¿no? Con otras parejas que te pueden iluminar un poco en relación a sus tabús, pero también a sus atrevimientos. Entonces hay muchos programas, vayan. Sí, vayan. Piensen más en sexo, por favor. No saben la felicidad que les va a dar. Libertad. Pero bueno, entonces, acuérdense, más que nada en el sexo, calladitas, no.